la idea y el motivo de este encuentro, la senadora nacional y vicepresidenta del partido, doctora Lucía Grupasi. Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. La verdad que, en primer lugar, agradecerles la concurrencia a la casa de todos nosotros los peronistas. Agradecer la presencia del presidente del Congreso y gobernador de la provincia de Formosa, el compañero Edil Fran. La verdad, un gusto que nos estés acompañando. Agradecer la presencia de la exgobernadora Alicia Kirchner, que también está acompañándonos. Muchísimas gracias por estar acá. Agradecer la presencia del compañero Baradel, del compañero Guado, de los compañeros legisladores nacionales que nos están acompañando, funcionarios, pero básicamente estamos acá, un grupo de compañeros y compañeras que tenemos el corazón puesto en el peronismo y que estamos convencidos de que tenemos que dar la pelea desde este espacio. Y que para dar la pelea tenemos que tener discusiones profundas. Y la vez pasada nos juntamos un grupo de compañeras a definir por dónde empezábamos, con qué tema empezábamos. Y la verdad que la discusión fue muy rica, porque en un país donde tenemos la cantidad de pobres y la cantidad de indigentes que tenemos hoy, definir cuál es la temática para empezar no es fácil. Un país donde la gente tiene hambre y los alimentos se pierden en un depósito por la obstinada negación a repartirlos. Pero en ese contexto decidimos que estamos convencidos de que las cosas suceden por algo y porque estamos insertos en un contexto mundial en donde surgen figuras como las de nuestro presidente, que nos cuesta entender, pero que no surgen solamente en la Argentina, sino que surgen en otros lugares. Y eso tiene que ver indudablemente con lo que es la política exterior de un país. Perón decía que la verdadera política era la política internacional. Y esa política para el peronismo se había basado en 3 pilares, que era el nacionalismo, la defensa de lo nacional, la importancia de lo nacional, la importancia de la industria nacional, el querer el país, el valorar el país, la negativa de entrar al Fondo Monetario y la tercera posición. Tercera posición que nunca fue vista como un espacio de neutralidad, sino por el contrario, la toma de posición clara y concreta entre una y otra potencia, como una alternativa superadora. Y creo que las personas que están acá presentes, que van a formar parte de esta mesa, Marita Percival, compañero Jorge Tayana, el querido Sabino, Vaca Narvaja, querido Guillermo Carmona, son 4 personas que sin lugar a dudas tienen una formación y un conocimiento de lo que es la política internacional de nuestro país y que nos van a poner al tanto de qué queremos, por qué queremos, para qué queremos defender la política internacional y qué diferencia hay entre la política exterior del peronismo y la política exterior de este gobierno actual. Así que sin más, y de nuevo agradeciéndoles a todos los que están presentes y tenemos más de 500 inscriptos en Zoom que se están conectando, así que a todos muchísimas gracias. Les voy a pasar a mi compañera Cristina. Bueno, gracias Lucía, gracias a todas y a todos por estar hoy acá. La verdad que Lucía ya dijo el espíritu que hoy nos reunía, esta vocación que tuvimos cuando nos encontramos con las compañeras de empezar a reunir y empezar a escuchar las voces
de militantes peronistas, los que estamos en esta mesa hoy acá y todos los que están presentes y a través del Zoom y muchos más en nuestro territorio de nuestra querida Argentina, son indudablemente militantes peronistas, pero también son cuadros políticos, como decimos, gente que tiene la experiencia, que tiene la formación y que nos van a nutrir con todo eso que ellos han recorrido hoy acá. La verdad que es un honor tener en la mesa poder compartir, ¿no?, con todos estos compañeros. Y también ese posicionamiento que tenemos que hacer dentro de Argentina, pero también a nivel mundial, mirando ese mundo desde aquí, mirándolo desde quienes somos, desde lo que hacemos, desde este peronismo que después de una derrota nacional como la que sufrimos está en ebullición, está en reorganización. Un peronismo que tiene que dar todos los debates y para eso hay que tener las mejores herramientas, la mejor formación. Es muy importante que la capacitación nos llegue de todas las áreas, que podamos repensar cosas que nos trajeron hasta acá, que no demos nada por cerrado, que no nos basemos excluyentemente en dogmas, porque la verdad que hoy se necesitan esos debates. Y creo que esta mesa va a ser ese aporte, como bien decía Lucía, en política internacional. Arrancamos por acá, en cómo vemos el mundo, en cómo nos situamos en él desde acá. Siempre eso lo decía Jauretche, pero bueno, mirándolo desde acá, ¿no? Y también frente a Milei, opositores. El Partido Justicialista Nacional es opositor a este gobierno nacional. Y no es opositor por capricho, no es opositor por oponerse, es opositor porque nuestra esencia está en las antípodas de este neoliberalismo salvaje, cruel y violento que hoy nos gobierna. Y un neoliberalismo que no es nuevo. Es el ajuste clásico de siempre, que llegó con otro discurso y que también incumple su propio contrato electoral con el pueblo, porque el ajuste es sobre los trabajadores, los jubilados, las provincias, ese ajuste clásico que está haciendo con los mismos de siempre, con Sturzenegger, con Caputo, con Patricia Bullrich, con los mismos de siempre, viene a ser lo mismo y eso termina mal, y termina mal para nuestro pueblo. Entonces nosotros desde aquí, con esa claridad, apoyamos nuestros bloques de legisladores nacionales, que todos los días dan los debates que tienen que dar, oponiéndose a las leyes que pretenden desguazar el país. Apoyamos a nuestros gobernadores en su gestión todos los días, que dan la pelea sin fondos, sin recursos, ahogándolos. Y apoyamos a cada militante peronista que en cada barrio resiste estas políticas y que boca a boca va comunicando que el peronismo está de pie, que va a dar pelea, que se está reorganizando y que vamos a ser los mejores los que podamos llevarle el año que viene en las legislativas y en el 27 en la nacional la mejor opción para que el pueblo de las provincias y de la nación vuelva a creer en esa esperanza que se llama peronismo y que está en marcha. Muchísimas gracias. Escuchamos a los que saben en política internacional. Vamos las chicas, chao. Bueno, con el retiro de nuestras abanderadas, así sería, ¿no? Sí. Como las escuelas. Bueno, a continuación, entonces, arrancamos con el programa establecido. En primer lugar lo va a hacer Guillermo Carmona, el compañero, después Marita Perceval, después Sabino Vaca Narvaja y al final Jorge Tallana. Así que están presentados. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, Si no me... Estoy complicado. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Un gusto poder compartir con ustedes este encuentro, esperanzador encuentro de compañeros y compañeras peronistas. Un encuentro que seguramente necesitamos reproducir a lo largo y ancho de todo nuestro país, y es muy importante que el Partido Justicialista Orden Nacional tenga esta iniciativa. Quiero agradecerles a Lucía, a Cristina, también a Kelly que se comunicó conmigo
inicialmente y decirles que para mí es un gusto también poder compartir esta mesa con quienes hoy estamos convocados, con mi comprovinciana Marita, con Jorge, un maestro para nosotros, para los que estamos en la política exterior. Jorge Tallana es uno de los maestros y siempre lo tenemos muy presente. Y también en el caso de Sabino, de haber trabajado primero en el Congreso, cosas juntos, y luego desde el Poder Ejecutivo, él en su función en China, en mi caso desde la Cancillería. Y bueno, agradecerles a todos, especialmente a Alicia, Gildo, a todos los compañeros y compañeras. Yo no lo hago habitualmente, pero por una cuestión de tiempo justamente he preparado algunas diapositivas, algunas filminas de PowerPoint. ¿Se podrán poner? Sí, perfecto. Sobre todo para que podamos seguir un hilo y que por ahí va a ser quizás más para que ustedes lo lean que como guía para mí, ¿no? En esto planteamos, yo le propuse a Lucía que habláramos de Malvinas desde la perspectiva de los aportes del peronismo a nuestra causa nacional. Malvinas es una causa nacional, una causa argentina, pero también tenemos que decirlo, aquí y en todos lados, una causa peronista. Es una causa peronista también. Yo voy a tratar de explicar esto, no para que la achiquemos, que es de todos, de todas, no es exclusiva de los peronistas, pero el peronismo ha tenido protagonismos en relación con Malvinas que no son reconocidos en general. Y quiero poner énfasis en ese aspecto. Para eso voy a tratar de pasar, trago amargo al principio, las vicisitudes que está teniendo la política respecto de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur lo más rápidamente posible, como para que sepamos, o compartamos dónde estamos parados, porque por ahí son tantas las cosas que ocurren que por ahí se nos pasa. Vamos a la primera. Un marco, seguramente van a haber aportes mucho más importantes. ¿Lo pasás vos? Allá está, perfecto. Aportes muy importantes de Jorge, de Marita y de Sabino en relación a esto, pero me parece que es importante que enmarquemos dónde estamos parados, sobre todo para llegar a Malvinas, ¿no? No podemos hablar de Malvinas si no tenemos algunas consideraciones de política exterior y también de política interior. La política de la ultraderecha de Milei ha sido calificada como una política dogmática, en extremo ideologizada, ya más que ideologizada, como una política anacrónica. Hacen un análisis, una interpretación del mundo que cuadra mucho mejor con situaciones de la Guerra Fría, que con la situación que estamos viviendo en la actualidad, apuesta por el multilateralismo, tendencia al multipolarismo, y procesos de reposicionamiento de la periferia, sobre todo en el marco de la construcción del sur global. Alineamiento automático. ¿Con quiénes? Mencionan a dos, pero hay un tercero, y hay cuartos y quintos y sextos. Pero alineamiento con Estados Unidos, que tenemos que decirlo categóricamente, implica necesariamente ese alineamiento una situación de alineamiento también con Gran Bretaña, su principal socio político, económico y militar. Por supuesto, el alineamiento con Israel muy expresado en estos tiempos. Hay un distanciamiento respecto de las potencias emergentes, la salida de los BRICS, seguramente en esto el resto de los compañeros van a hacer referencias más específicas, pero marca un claro distanciamiento del sur global en general y de los países emergentes con los que la Argentina ha venido con una agenda amplísima de relacionamiento, no solo en los últimos años, en los años del anterior gobierno, antes también. Macri nunca terminó de romper o de cortar lazos con China, con Rusia, más allá de la retórica que en algún momento utilizaron.
Rupturismo regional, gravísimo. El macrismo implicaba desintegración de la región. Esto ya directamente es ruptura. Enfrentamiento, con consecuencias enormes. Este proceso de distanciamiento de las potencias emergentes, más rupturismo regional, traen como consecuencia aislamiento. ¿Se acuerdan que nos acusaban a nosotros de aislamiento? A nosotros nos acusaban de aislamiento. Y ya aterrizando en la cuestión Malvinas, es importante descalificarlo, lo voy a decir, es correcto, descalificar a este gobierno como desmalvinizador, es un gobierno desmalvinizador. ¿Qué se desmalviniza? Cuando decimos la desmalvinización es un término, acá hay algunos veteranos de guerra, yo les propongo también que un aplauso, ya lo veo a César, seguramente hay más. La desmalvinización, fíjense, creamos un verbo, desmalvinizar, para explicar lo que fue el proceso de desmalvinización. Ha sido tan potente ese proceso, y un proceso que siempre está presente, no solamente con los gobiernos desmalvinizadores. Siempre hay tendencias desmalvinizadoras en ciertos sectores de la sociedad. Un término acuñado a partir de la lucha de los veteranos de guerras, de los excombatientes, ante el ocultamiento, el ninguneo, el ataque que sufrieron, pero es un concepto que cada vez más se utilizó en la política exterior para calificar la desmalvinización como sacar a Malvinas del lugar de relevancia que tiene en la agenda de la política exterior, por un lado, y además desmalvinizar la relación con el Reino Unido. ¿Esto qué significa? Con el Reino Unido hablamos de todo menos de Malvinas. Eso es desmalvinizar y es lo que están llevando adelante. Es una forma de dejar hacer, dejar pasar en un plano de un neoliberalismo llevado a las relaciones exteriores, no solamente a la economía. Dejar hacer a los británicos lo que se les ocurra. Vamos a la siguiente. Yo aquí arranco por una consigna de realismo que nos planteó nuestro líder y conductor, el general Perón. La única verdad es la realidad. ¿Cuál es la realidad de este tiempo que estamos viviendo? Estamos viviendo un momento de retroceso libertario en relación con la cuestión Malvinas. Yo aquí, sobre todo, he querido enfatizar en la importancia de que pretenden una vez más, como hicieron los anteriores gobiernos desmalvinizadores, presentar como nuevo lo viejo, presentar como estrategias nuevas las estrategias que implican calificar, acusar de rupturismo, acusar de hostilidad a quienes representamos al peronismo en relación con la cuestión Malvinas y ponerse en un lugar de supuesta avanzada, que es, vamos a construir el diálogo. Yo acá las frases que he colocado son extraídas de un reportaje, de una entrevista que le hacen a la actual secretaria de Malvinas, del área de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Políticas Oceánicas, y que tienen que ver con justamente el planteo que para ellos la nueva estrategia propone transitar fracasados caminos, esto lo decimos nosotros, los de Menem, los de la Alianza, los del macrismo, hablan de un nuevo enfoque, y ese nuevo enfoque implica actitud dialoguista e incorporación de una agenda bilateral activa con Londres. Esto implica también terminar con la actitud confrontativa y hostil del kirchnerismo, del peronismo, como generalmente lo dicen. Esta es la falacia de la hostilidad y de la negativa al diálogo que supuestamente hemos sostenido nosotros. ¿Qué encierra esta supuesta política de diálogo? Encierra ni más ni menos que funcionalidad con las estrategias dilatorias del Reino Unido. Yo ahora les voy a proponer muy rápidamente repasar cuáles han sido esas funcionalidades que ha tenido el actual gobierno con el gobierno británico. Esto genera un efecto muy importante para la parte británica. Si hay algo que
hemos vivido, creo que todos los que estamos aquí en la mesa, de un modo u otro lo hemos vivido en relación con la cuestión Malvinas, es que hemos podido palpar cómo a los británicos les molesta que nosotros batamos el bombo, golpeemos el bombo, hagamos ruido, como decía un expresidente malvinero de Panamá, Aristides Rollo, esta actitud de la diplomacia argentina de estar siempre golpeando sobre el gong de Malvinas y llamando la atención internacionalmente. Eso le molesta terriblemente al Reino Unido. Es lo que no quieren, es lo que están consiguiendo con este gobierno. Por otro lado, tengamos en cuenta que lo que sabemos, lo sabemos porque en algún momento aparecen las situaciones evidentes de omisiones o de posicionamientos muy escandalosos del gobierno, pero hay muchas cosas que no sabemos. Entre lo que no sabemos, probablemente, estén estas situaciones que somos conscientes que es a lo que apuntan. Disminuir los costos de la ocupación británica, los costos económicos, a partir de la situación de que el gobierno argentino haga como que no pasa nada. Esta es una actitud constante. No lo hacen los británicos. La gestión de este tipo de políticas con los gobiernos argentinos no lo hacen solamente con el gobierno de Milei o el de Macri, o lo hacían con el de Menem. Es una actitud constante de tirar el anzuelo a ver si picamos, a ver si nos prendemos, a ver si nos prestamos a la funcionalidad, que es, miren, incluso si quieren, acordemos qué ruido es el que van a hacer internacionalmente, pero no nos jodan. Y buscan generar situaciones de derecho o de hecho que les generen ventajas que les impidan tener costos económicos en la ocupación colonial. El Pacto Forador y Duncan fue uno de los ejemplos de cosa que se escribió, se acordó, no se firmó porque era un comunicado conjunto con valor de acuerdo internacional. Pero generando estas ventajas, estas concesiones a los británicos para que ocupar las Malvinas les salga más barato. Que los vuelos puedan salir para donde ellos quieran, que los barcos transiten como ellos quieran y que puedan realizar las actividades ilegales condenadas por el derecho internacional como a ellos se les ocurra. El gobierno de Milei y Villarruel está haciendo lo que le conviene al Reino Unido. Esto es lo que vienen haciendo. Y ahora lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Vamos a la siguiente. Fíjense, actos unilaterales o provocaciones británicas que no han tenido reacciones del gobierno argentino, o si las han tenido han sido poco significativas. Vamos a la siguiente. No sé si pasamos. Presencia del vicecanciller británico David Ratley en la Argentina. ¿Se enteraron ustedes? Algunos se habrán enterado. Si se enteraron porque cuando todavía nosotros estábamos en la Cancillería, en el gobierno, denunciamos que iba a venir Ratley. Este señor vicecanciller fue a Malvinas. De Malvinas se vino a la asunción de Milei, lo recibieron con honores. Había ido a provocar a Malvinas, luego viene a la asunción de Milei. Pero no fue suficiente, luego volvió a ir a Malvinas, en otro acto de provocación. La Cancillería Argentina, desde que asumió Milei, no dijo absolutamente nada. ¿Es trascendente o no es trascendente el hecho? Es una provocación. Es un acto de reafirmación de colonialismo. No se lo puede dejar pasar, lo dejaron pasar. Tránsito del buque Attenborough por aguas argentinas con pabellón ilegal de las Islas Malvinas y numerosos vuelos entre Malvinas y el territorio continental argentino. Estos vuelos solamente están autorizados por razones humanitarias. Nosotros hemos sido muy estrictos en esto. Aún así teníamos críticas, porque hay quienes consideran que no habría que autorizar ningún vuelo. No. Ahora, por un lado, sorprende que algunas críticas han desaparecido, algunos muy críticos, ¿no? Pero por otro lado, sorprende que no haya ninguna explicación, ni de un hecho ni del otro.
Reunión entre el presidente Milei y el canciller británico Cameron. Nunca reafirmó la soberanía argentina sobre Malvinas, nunca denunció la militarización, nunca denunció las actividades ilegales. Eso consta cuando le preguntan a Milei, los periodistas, ¿de qué hablaron? Y hablamos de las relaciones comerciales. Y Malvinas, eso lo va a hablar la canciller con él. Inaceptable. Inaceptable. Un acto de subordinación, de funcionalidad absoluto. Disculpen que se me cerró la pantalla aquí. Ejercicios militares británicos. No han protestado ningún ejercicio británico en las Islas Malvinas desde que asumieron. Vamos a la siguiente. Seguimos con actos unilaterales o provocaciones británicas sin reacción del gobierno argentino. Viaje del canciller británico a Malvinas y reunión de Mondino con Cameron en Río de Janeiro. ¿Se acuerdan del tuit? No me explayo porque fue muy comentado. Visita de la delegación, este hecho es gravísimo. Visita de la delegación de Sierra Leona, que es uno de los países integrantes del C-24, a las Islas Malvinas. No sabemos que haya habido alguna reacción del gobierno argentino, que haya habido alguna gestión. De hecho, Sierra Leona esta vez prácticamente estuvo a punto de romper el consenso en el C-24 cuando se trató la cuestión Malvinas en junio pasado. Anuncio del inicio de la explotación hidrocarburífera en Malvinas, en el noroeste, el área de Sea Lion. No hubo ninguna nueva protesta. Nosotros, cada hecho nuevo iba generando una situación de protesta internacional por los hechos, lo cual, entre otras cosas, está destinado a salvaguardar. Las protestas diplomáticas no son un acto de agresión, no son una declaración de guerra, es un instrumento diplomático que se utiliza para preservar los propios derechos. Nada. Lanzamiento de la consulta pública sobre explotación hidrocarburífera. Cerró ahora el 13 de agosto. Ni una declaración. Un acto en donde, bueno, algunos intentamos obtener la información porque estaba publicada en Internet, estaba vedada la posibilidad de acceso por Internet para los argentinos. El gobierno argentino no ha dicho absolutamente nada. Eso es aquiescencia. Ni siquiera sabemos si han mandado una nota, pueden haber hecho alguna presentación formal. No lo sabemos porque no lo informan. Y en esto quiero aclarar, Malvinas es una cuestión que incumbe a todo el pueblo argentino. Lo que se haga se tiene que saber. El secretismo en este tipo de cosas no va. Ampliación unilateral e ilegal del área de veda pesquera en Georgias del Sur. Otro hecho unilateral. Ahí hubo una tardía, ni siquiera fue un comunicado oficial, lo filtraron en la prensa oficialista que habían hecho alguna protesta. La suscripción del contrato para la construcción de un puerto en Malvinas, les recomiendo una nota de Daniel Kerfel, que está aquí presente en página 12 de esta semana, allí él da cuenta de todo el proceso y las empresas que han participado. Esto también se tiene que protestar en cada uno de los pasos, cada avance que tengan. La Argentina tiene que decir, no estamos de acuerdo, es un acto sobre territorio argentino, un acto unilateral. Y después, aquí hay algunas cosas que son realmente para el escándalo, en el sentido de lo inapropiado de las expresiones y de los posicionamientos. Acciones y omisiones del gobierno argentino, contradictorias con el interés nacional, expresiones de la canciller Mondino, ¿se acuerdan de Mirta Legrand? Cuando van a Malvinas, cuando iba Cameron a Malvinas, no pasa por territorio argentino, así que no había que decir nada, esa fue una de las declaraciones, iba a territorio argentino, ¿cómo no va a pasar por territorio argentino? Después calificó esas cartitas sin utilidad alguna al referirse a las protestas diplomáticas. Invisibilización del apoyo de CELAC a la Argentina y maniobra para disimular esta omisión. No hubo declaración, no hubo comunicado de prensa sobre esto, un hecho importantísimo. El apoyo de todos los países de América Latina y Caribe. Empiezan a preguntarse para qué apoyar si no lo valoramos.
Declaraciones del embajador Ricardo Lagorio, embajador argentino ante Naciones Unidas. Cuando le preguntaron cuál era la agenda de la Argentina para su función en Naciones Unidas, respondió eso que está ahí. Yo diría que la prioridad es que el sistema de las Naciones Unidas esté al servicio del individuo, y ese creo que es el gran desafío hacia el futuro. Ni una palabra de Malvinas. Ni una palabra de Malvinas. Desactivación de los grupos de apoyo a la Argentina por Malvinas. En todos los países, la mayoría de los países donde tenemos embajada, se generaba un grupo de apoyo a la Argentina con intelectuales, académicos, deportistas, gente de la cultura. Eso lo han dejado morir. Ausencia de acciones de alto nivel para el C-24. Si este año sacamos la resolución de apoyo, es porque tenemos diplomáticos que hacen su tarea rutinaria, digamos. No quiero, es muy importante esa tarea rutinaria, pero sin instrucciones, sin priorización de lo que se estaba haciendo, y peligra la posición nuestra en Naciones Unidas con este tipo de actitudes. La no incorporación de declaración de apoyo a la Argentina por Malvinas en la última cumbre del Mercosur. Un hecho absolutamente grave, inédito además. Paralización del Consejo Malvinas, está creado por ley. Desde que asumieron, no convocaron más al Consejo Malvinas, y creo que están buscando acomodar a un consejo de gente amiga de ellos y no de personalidades como fue planteado la ley. Y el incumplimiento de la capacitación obligatoria de la ley Malvinas, un proyecto de la senadora Duré, que fue ley por unanimidad, y que llevan 9 meses de gobierno, más o menos debe ser ese tiempo, no han hecho nada. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué hacemos frente a esto? Vamos a la siguiente. Vamos a ver si podemos ponerle un poquito de cosa más positiva. ¿Qué hay que hacer? Y puse volver a empezar, no es por una canción con cantautor argentino, sino es algo que planteó Perón. Hay muchos argentinos que me preguntan, sí, ahí voy redondo. Hay muchos argentinos que se preguntan, ¿qué hay que hacer? La respuesta, esto se lo preguntaban cuando estaban en el exilio, la respuesta es muy simple: corregir tamaños desatinos de los gobiernos de ese momento y volver nuevamente a empezar. Y él lo decía para la cuestión económica, financiera, pero cabe perfectamente también para la política exterior. Yo acá he elegido algunas síntesis que me parece que son muy importantes. No las voy a leer detenidamente por una cuestión de tiempo, pero las pueden ir leyendo ustedes. Los posicionamientos del peronismo respecto de la cuestión Malvinas han sido muy importantes y en general son muy desconocidos. Yo hace un tiempo di por casualidad con un material que se llama Síntesis de la Política Exterior, de la Política Internacional Argentina, que lo publicaron en 1952, lo que se llamaba el Sistema de Información, Sistema Internacional de Publicidad Argentina, que hace un análisis de la política exterior y particulariza en varios aspectos en posiciones respecto de la cuestión Malvinas. Me parece que es sumamente importante que nosotros rescatemos algo que está sumamente claro en el pensamiento y el posicionamiento de Perón, del gobierno peronista, de sus cancilleres, especialmente de Juan Atilio Bramuglia, que le tocó jugar un papel fundamental en el momento de creación de las Naciones Unidas, donde había que preservar los derechos argentinos, no solo sobre Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, sino también sobre la Antártida. Y está muy presente esa mirada conjunta de Malvinas con la Antártida en los posicionamientos de ese momento de Perón. Para volver a empezar, tenemos que recuperar este patrimonio que nosotros tenemos, posicionamientos públicos del peronismo, que arrancan allí, pero que no quedaron solamente con Perón. Yo quiero hacer muy rápidamente un repaso de hitos
que hemos vivido para terminar un poco con la mirada que nosotros debemos retomar, preparándonos para ser gobierno, que para eso estamos aquí, ¿no? Preparándonos para ser gobierno nuevamente. Entonces, fíjense, se le pone un énfasis enorme a un hecho trascendental, y está muy bien que sea así. El alegato Ruda, la resolución 2065. Si no hubiera habido Juan Atilio Bramuglia y Juan Perón en el momento de fundación de Naciones Unidas y no se hubiera planteado allí con mucha firmeza y claridad, con un alegato que es tanto o más clarificador que el del propio Ruda, uno podría pensar que hasta hubiera sido más difícil que llegáramos a la resolución 2065. Esa etapa fundacional de Naciones Unidas, donde el peronismo jugó fuertemente a hacer valer los derechos soberanos argentinos, la tenemos que tener presente y la tenemos que traer hacia acá. Y es el proceso que tuvo continuidad durante los 3 gobiernos de Perón. Recordemos la instancia en que Perón, en el 74, retoma el diálogo con los británicos, asume una propuesta de los británicos de condominio, que acercó a la posibilidad de una solución, un comienzo del proceso de solución definitiva de la cuestión de soberanía. Esto que le atribuyen a Perón de haber dicho, el día que pongamos un pie no nos sacan más, tuvo que ver no solo con el hecho de que los británicos se les ocurrió hacer una propuesta. Había una historia del peronismo de hacer valer y poner en la agenda a la cuestión Malvinas y la cuestión antártica muy fuertemente. Pero a partir de ese hecho, el peronismo en distintas instancias ha protagonizado muy fuertemente la cuestión Malvinas y ha confrontado con aquellos que han protagonizado desde el neoliberalismo procesos de desmalvinización. La asociación neoliberalismo con desmalvinización está presente permanentemente. Permanentemente, desde el comienzo del proceso de desmalvinización tras la guerra de Malvinas, está presente durante el menemismo, con las políticas neoliberales, y con esas políticas no las vamos a repetir ahora, pero de seducción, las políticas de establecimiento de acuerdos que han sido duramente cuestionados, como los acuerdos de Madrid, y estuvo presente durante el gobierno de Macri y está presente durante el gobierno de Milei. Es una constante. Esto no significa que todos los que son parte de los partidos que sostienen esos proyectos neoliberales sean desmalvinizadores, pero hay que reconocer, miren, nosotros no tenemos nadie en el peronismo que pueda decir cambiemos las Malvinas por vacunas, o las Malvinas son inglesas, como ha dicho Expert, o como lo dijo la diputada Amejech, creo que es el nombre, ni que hablar de las posiciones favorables a la autodeterminación de los isleños que hemos tenido tanto Mondino como Milei. En esto hemos tenido una conducta. Me parece que es muy importante ponerlo en valor, reitero, no para excluir a los que tenemos que sumar en la causa nacional, sino para marcar la importancia que tiene para nosotros este tema, que es un tema de soberanía nacional. Y en esto también quiero recordar, no voy a poder hacer el repaso de todo, pero algunos hechos que no podemos olvidar. El presidente malvinero que nos dijo el 25 de mayo del 2003, venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales, y sostendremos inclaudablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Fue un hecho, pareciera decir esto, no debería haber sido de la trascendencia que tuvo si no hubiera sido porque veníamos de un proceso terrible de desmalvinización que protagonizó no solo el menemismo, sino también protagonizó la alianza. Y tenemos que acordarnos que nuestros gobiernos tomaron decisiones de las que por ahí también los compañeros críticos muchas veces no tienen cuenta. Acá tenemos un ex canciller, yo tengo la nota que él firmó, una copia de la nota,
que en 2007 firmó la denuncia de los acuerdos hidrocarburíferos de los acuerdos de Madrid. Eso ha hecho el peronismo, diciendo esto no va. Hemos tenido gobiernos, el de Néstor, el de Cristina, que volvieron a poner a la cuestión Malvinas donde tenía que estar, donde nunca tendría que haber dejado de estar. Y hemos tenido compañeros y compañeras, también, más recientemente, un gobierno en donde retomamos la cuestión con mucha energía. Yo aquí he sintetizado en 8 puntos, que muy sintéticamente se los digo porque todos lo tienen. Compañero, Sí, un termino. poquito. Termino. Quiero avisar, yo, digamos, sé que el peronismo es un gran medidor del tiempo. Bueno, pero es el de las 2 horas que dijo Marita, así que. Ah, Marita dijo 2 horas, bueno. No, ya termino. Bueno, pero es la parte más importante. Reafirmamos a Malvinas como una política de Estado. Primera cuestión, básico, pero veníamos de un gobierno que la había dibujado la política de Malvinas. Reposicionamos internacionalmente la cuestión Malvinas como una situación colonial, anacrónica. Retomamos toda la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, y generamos nuevamente los grupos de apoyo en todo el mundo, especialmente en la región. Concebimos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur como un trípode estratégico. No solamente el Atlántico Sur como un escenario, un trípode estratégico donde nosotros definimos políticas estratégicas y proyectamos acción con compañeros de la Cancillería, del Ministerio de Defensa, de Ciencia y Tecnología, de otros ministerios, hacia esa área austral de nuestro país. Promovimos el fortalecimiento de la articulación de política exterior con las políticas de defensa nacional y de seguridad. No fue fácil, nunca es fácil. Hay un artículo muy interesante sobre las burocracias en El cohete a la luna de Ancelini, se los recomiendo también. Buscamos fortalecer vínculos con los países del Atlántico Sur. Hacía días que no se reunía la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Eso lo generamos nosotros, esa nueva reunión, y una rearticulación de esa política. Dimos prioridad a la conmemoración de los 40 años sobre la cuestión Malvinas. Fue un hecho muy importante. Más de 1000 actividades oficiales se hicieron bajo el lema Malvinas nos une. Promovimos un fuerte involucramiento en la cuestión Malvinas de las organizaciones de veteranos de guerra y de familiares de caídos, y esto hay que seguir haciéndolo. El peronismo les debe mucho, les debemos mucho como argentinos también. Y dimos por terminado el ominoso Pacto Forador y Duncan. Quedó mucho por hacer. Esta es la base de lo que nos tenemos que plantear a futuro. Pero eso sí, vamos a tener un desafío adicional. Y con esto termino. El desafío adicional va a ser primero poner de pie a la política exterior, que la han destrozado, la están destrozando, a la política de defensa, a la política de seguridad nacional, de seguridad en nuestro país, como primer paso, y como un segundo paso, plantearnos objetivos más ambiciosos para que la cuestión Malvinas deje definitivamente de ser una cuestión rutinaria, burocrática, de los diplomáticos y de algunos funcionarios, y pase a ser una prioridad para todo el próximo gobierno peronista. Muchísimas gracias.